Muy buenas noches a todos mis hermanos de la iglesia, Casa de Oración, Grupo Familiar. Primeramente, saludar a todos mis hermanos, saludar también a todos los hermanos que están viendo este video, que Dios me lo bendiga. Y bueno, quería compartir este tema que hemos anunciado por medio del Facebook, que se habla de las 5 implicaciones de la oración. Ahora, las implicaciones de la oración significan consecuencias, atributos, cualidades que el creyente desarrolla en su vida espiritual por causa de la oración. Si hay un creyente que está orando, si hay un creyente que está buscando a Dios, si hay un creyente que está constantemente en oración, todos los días buscando al Señor, hay ciertos atributos espirituales, cualidades que el creyente desarrolla en su vida espiritual por causa de una vida de oración. Y la primera implicación acerca de la oración es que primeramente hay dirección de parte de Dios. Aquel creyente que busca a Dios, que está buscando al Señor, Dios lo va a comenzar a dirigir su vida espiritual. Dios va a comenzar a guiar sus pensamientos, a guiar su vida, a guiar las cosas que esa persona va a hacer, sus decisiones. No puede haber un creyente que esté buscando a Dios, que esté orando al Señor y esté tropezando, cayendo en errores, cayendo en el mismo pecado. No, porque Dios, a través de su Espíritu Santo bendito, va a guiar la vida espiritual del creyente. Por eso que la primera implicación que un creyente, por causa de su vida de oración, tiene es que tiene la dirección de Dios. Por eso dice en el Salmo 40, versículo 2, dice: y me hizo sacar del pozo la desesperación de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David, por causa de que buscaba a Dios, David por causa de que estaba buscando a Dios, orando al Señor, Dios guiaba su vida, Dios guiaba sus pensamientos, Dios guiaba sus decisiones. Y es la primera implicación, es el primer beneficio, es el atributo, es la cualidad que el creyente que está orando, que está clamando al Señor, que está buscando a Dios, Dios va a comenzar a dirigirlo. Dios va a comenzar a guiar sus pensamientos, Dios va a comenzar a llevarlo en su vida espiritual, en su vida cristiana, a tomar mejores decisiones. No puede haber un creyente que esté orando, que esté buscando a Dios y esté tropezando constantemente. No es coherente, no tiene coherencia. Por eso que la primera implicación que tiene un creyente que está buscando en oración al Señor es que Dios va a comenzar a dirigir su vida y sobre todo la vida espiritual. La segunda implicación que el creyente tiene en cuanto por causa de una vida de oración es que el creyente está preparado para la acción. Cuando dice en 1 Samuel que Ana fue al templo y comenzó a orar por causa de que ella era una mujer estéril, Ana comenzó a buscar a Dios, comenzó a derramar su alma a Dios, y después de que eso pasó, dice que ella se levantó, comió, tuvo mejor ánimo. La oración nos prepara para la acción. La oración para el creyente es como un combustible, como una gasolina que está ahí dándole vida espiritual. No puede haber un creyente que esté orando, que esté buscando y que tenga una vida apagada, una vida fría, una vida detenida, una vida sin luz. El creyente que está orando, que está buscando a Dios, va a ser un creyente que tiene una vida que va hacia adelante, porque la oración nos hace ir hacia adelante. La oración es como el combustible. Si un carro no tiene gasolina, no tiene combustible, no tiene gas, no avanza. Y cuando el creyente tiene una vida de oración, ese creyente va hacia adelante, ese creyente está activando, ese creyente está ahí hacia adelante caminando, porque la oración va a ser como ese combustible, como esa fuerza que lo va a impulsar a ir hacia adelante. La oración nos prepara para la acción. Por eso que cuando tú estás orando, mi hermano, mi hermana, estás orando, esa oración te está predisponiendo para una vida de obediencia. Esa oración te está predisponiendo para una vida de servicio a Dios. Esa oración te está predisponiendo para que tú trabajes, actives en las cosas espirituales. Ese es el segundo atributo por causa de una vida de oración. Y el tercer punto, por causa de una vida de oración, es que la oración te dará autoridad espiritual. Cuando hubo una oportunidad, los discípulos trajeron a Jesús un hombre que estaba enfermo, que estaba atormentado por un demonio, que ese demonio lo estaba destruyendo. Los discípulos no pudieron echar fuera a ese espíritu inmundo, no pudieron sanarlo, no pudieron liberarlo. Y el Padre les dijo, lo trajo Jesús, dijo, tus discípulos no han podido echarlo fuera. Y Jesús dio la clave. Jesús reprendió a ese espíritu inmundo, liberó a ese muchacho, liberó a ese hombre, esa persona fue nueva en Cristo. Y cuando los discípulos, ¿por qué no pudimos echarlo fuera?, le preguntaron, el Señor Jesús le dijo,
que no sale sino con oración y ayuno. La oración es la clave. Cuando hay una vida de oración en el creyente, en el Hijo de Dios, en una mujer, en un hombre que está buscando a Dios, ese hombre va a desarrollar autoridad espiritual, va a desarrollar autoridad. Por eso que los discípulos, como no tenían esa vida espiritual, esa vida de oración firme, no podían quizás echar fuera ese demonio. Pero cuando tú y yo, mi hermano, estemos ahí orando, buscando al Señor, el Señor nos va a dar autoridad espiritual. Porque cuando estamos orando a Dios, cuando estamos buscando a Dios, el Señor nos va a llenar de su Espíritu Santo. Y solamente a través de la llenura del Espíritu Santo podemos reprender demonios, podemos echar fuera demonios. Cuando el creyente está con ese vino nuevo del Espíritu Santo, hay poder espiritual. La oración es la clave para que tengas autoridad espiritual. Entonces, hermano, cuando una persona está en una vida constante de oración, en una vida orando al Señor, la tercera implicación que desarrolla es autoridad espiritual. Hay autoridad. Podemos reprender la enfermedad. Podemos reprender al diablo cuando estamos en una vida constante de oración. Déjame decir también que la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 5, versículo 15, dice que la oración del justo puede mucho. La oración, hermano, nos da poder. Cuando hay una persona que está orando, tiene poder espiritual. Entonces, la tercera implicación del creyente que desarrolla bajo una oración es que tiene autoridad espiritual. El cuarto punto, hermano, es que la oración fue dada al Hijo de Dios para que tenga comunión con el Señor. La oración es fundamental para que nuestra amistad con Dios, para que nuestra relación con Dios se profundice. Por eso cuando el creyente está orando al Señor, cuando el creyente está buscando a Dios, el creyente está en el ayuno, está en los cultos, en los servicios, está en su casa orando, está orando en la madrugada, el creyente comienza a relacionarse con Dios, comienza a profundizar su amistad con Dios, comienza a tener profundidad en su vida espiritual, comienza a aparecer los frutos espirituales de amor, de gozo, de paz, de paciencia. El creyente comienza a desarrollar fortaleza. El creyente comienza a mimetizarse con Dios. El creyente que pasa tiempo con Dios, ese creyente comienza a parecerse a Dios. Por eso que este gran evangelista Gigi Ávila decía que el que pasa tiempo con Dios se le pega lo de Dios, porque es muy importante que cuando el creyente está en intimidad con Dios, que está en intimidad con el Señor, el creyente comienza a mimetizarse, a profundizar, a parecerse al Señor. Los frutos espirituales comienzan a aparecer en nuestra vida. Por eso que es muy importante que tú y yo mantengamos una vida de oración, una vida constante, una oración diaria al Señor, buscando a través de su palabra, pero lo importante es que esa oración va a tener comunión con Dios, te vas a mimetizar con Dios y tu vida espiritual se va a profundizar. Por eso yo te animo, hermano y hermana, que tú desarrolles una vida de oración. No solamente que ores cuando tienes ganas, no solamente que ores cuando te acuerdes, sino que estés desarrollando una vida de oración constante delante del Señor, porque así tu vida también va a ser transformada, porque a través de la oración y de la palabra del Señor, Dios va a comenzar a moldear nuestro carácter, Dios va a comenzar a transformar nuestra vida, y el creyente va a ser de gloria y de testimonio para la gente por causa de Jesucristo y por causa de la oración. El quinto punto que quiero decirte también en cuanto a la implicación de la oración es que la oración crea vínculos. Crea vínculos. Cuando Pablo habla en las epístolas paulinas, Pablo siempre estaba hablando de que oraba por los filipenses, que oraba por los de Tesalónica, que oraba por los creyentes de Roma, que oraba por todas las personas, que oraba por Timoteo, que oraba por Tito, que oraba por Filemón. El creyente que está orando en oración crea vínculos, crea puentes, no puede haber un creyente que esté viviendo una vida de oración y no esté incentivando la unidad, no esté incentivando a esa coinonía entre hermanos. Por eso que es muy importante que en nuestras iglesias haya hombres y mujeres de oración, haya hermanos de oración constante, que ese ministerio de oración e intercesión se active en nuestras iglesias para que las iglesias crezcan, porque la oración crea vínculos, la oración crea puentes, crea unidad. Cuando hay creyentes en oración hay una apertura para poder tener una comunión con otros hermanos, para poder incentivar la unidad en la iglesia. Por eso que estos son un punto muy importante, hermanos, que haya en nuestras iglesias más hombres y más mujeres de oración.
Bueno, quería compartir estos 5 puntos. No te vayas a olvidar. Primeramente, la guianza de Dios. Segundo, la oración nos lleva hacia adelante. Tercero, desarrollamos autoridad espiritual. Cuarto, nuestra comunión con Dios se profundiza y somos transformados a través de la oración. Y 5, la oración crea vínculos. Que Dios te bendiga y nos veremos hasta otro video. Bendiciones, hermano, hermana. Hasta luego.